fundamentalmente cualquier procedimiento que utilice Internet para recoger información. Más específicamente, a veces nos referimos a encuestas o cuestionarios en línea, en donde son procedimientos estandarizados de recogida de información directamente a través de la propia persona. O sea, cuestionarios, inventarios, autoinformes, escalas, todo ello a través de Internet, redes sociales, correo electrónico, a través de una web. Cualquiera de estas modalidades se considera evaluación psicológica en línea. Entraría hasta incluso la evaluación psicológica online o en línea, entraría la entrevista. Una entrevista, por ejemplo, terapéutica a través de Internet. Entraría la evaluación neuropsicológica mediante algún tipo de sistema bueno, pues que te plantea los reactivos a través de Internet y también la recogida de información. Entraría cualquiera de estas cosas, aplicaciones que monitorizan las respuestas de la persona. Todo es evaluación psicológica en línea. Luego ya nos tenemos que ir a la técnica específica, que sea un autoinforme, que sea una entrevista, que sea algún tipo de observación o monitorización. Todo ello entraría dentro de la evaluación en línea. Me gusta mucho la pregunta porque verdaderamente lo realmente importante en todo el tema de la evaluación psicológica es el proceso de evaluación psicológica. Es decir, el utilizar una herramienta, un formato o modalidad u otra es lo de menos. Puede tener ventajas e inconvenientes, luego podemos verlo, pero lo importante es que esto está dentro de un proceso. Y en un proceso, por ejemplo, en el caso de un usuario, de un cliente, de un paciente, pues el utilizar la evaluación en línea en la primera fase de recogida de información para generar hipótesis explicativas, diagnósticas, del tipo que sean, pues no es ni más ni menos que una modalidad diferente, pero lo importante es que está dentro de un proceso. Y dentro de ese proceso, pues tú puedes utilizar evaluación psicológica en línea también para evaluar el cambio terapéutico, antes, después y en el seguimiento. Quiere decir que lo realmente importante es esto, ubicarlo dentro del proceso. Proceso, yo le digo a los alumnos siempre, porque es realmente lo importante. Hacer una serie de fases que minimicen los errores, que faciliten las decisiones para ayudar a la persona. Si estamos hablando del contexto clínico, si hablamos de otro contexto, pues para seleccionar al mejor candidato al puesto o lo que sea. Tiene numerosas ventajas, es decir, más allá de la moda, vamos a decirlo así, de que las nuevas tecnologías están en nuestra vida, el por qué utilizar evaluación psicológica en línea, bueno, nos proporcionan inmediatez a la hora de aplicarlo y de recoger los datos. No necesitamos trasvasar los resultados del lápiz y papel a una base de datos o a donde sea. Nos facilitan también la posibilidad de controlar de una forma más importante la aplicación de estas pruebas. Es decir, en un sistema online tú puedes controlar el tiempo de exposición a la pregunta, puedes controlar cuánto tiempo tarda la persona, puedes plantear ítems mucho más dinámicos, puedes poner un vídeo, una fotografía, etc. También el tema de la novedad, familiaridad con los nuevos nativos digitales. Teóricamente, los niños que ya han nacido en la generación de las nuevas tecnologías, pues están como desde pequeñitos acostumbrados a estas nuevas tecnologías y podría ser un facilitador para recoger información. Porque al final lo que estamos buscando es información similar a las modalidades o formatos tradicionales. ¿Qué más ventajas puede tener? Bueno, pues también nos permite reducir costes, es decir, lápiz y papel versus una plataforma, un sistema, los hay bastante, bueno, de uso en abierto o libre, los hay también bajo pago, pero no estamos hablando de desembolsos importantes. Entonces hay una reducción de costes en cuanto a, pues eso, papel, envíos, etc. Bueno, desventajas todavía, a pesar de que estamos en la era tecnológica, no todo el mundo está familiarizado, no todo el mundo cuando vamos a evaluar tiene acceso, no hay un acceso universal a Internet o al ancho de banda. También puede tener
el inconveniente de la despersonalización, pero eso siempre sería cuando hacemos un mal uso de estas nuevas tecnologías o sistemas de evaluación online, porque en principio no pueden sustituir al evaluador, terapeuta, psicólogo. Es decir, no cabe en ninguna, bueno, no cabe, creo que no debe caber en ninguna cabeza la idea de que sustituya al psicólogo, que hace una evaluación presencial prestando muchísima atención a las habilidades terapéuticas, a ese proceso. No, esto no lo puede sustituir todavía las máquinas. Todavía, ¿no? Todavía. Vamos a ello. Bueno, cada vez hay más avances al respecto de... Pero son avances que tenemos que coger la parte de que nos ayuda o que nos aporta cosas que nosotros no podemos hacer mejor que las máquinas. Pero no puede sustituir, al igual que en la terapia no se puede sustituir al terapeuta, al psicólogo que hace terapia. Vamos a pensar, por ejemplo, en la rehabilitación neuropsicológica. Hay programitas que permiten hacer rehabilitación cognitiva delante de un ordenador. Vale, ¿puede sustituir eso al terapeuta que da feedback, que explica estrategias, que analiza qué estrategias estás utilizando? No, es un complemento. Pues esto pasa algo parecido. Es un complemento que no sustituye al psicólogo. No se trata de enviar pruebas de evaluación online de forma despersonalizada a las personas, sino que es un medio que nos puede aportar algunas, ¿cómo decirlo?, ventajas, pero forma parte del mismo proceso y tiene que estar supervisado por un psicólogo, digámoslo así. Enriquece o mejora lo que tenemos, porque hay cosas que probablemente son difíciles de hacer de una forma personal o manual. Por ejemplo, monitorizar respuestas, usos abusivos o usos simplemente de nuevas tecnologías. Monitorizar o registrar, observar la actividad física que realizamos. Evidentemente estas cuestiones se pueden registrar por parte de observadores externos, se pueden autorregistrar, autoobservarse uno mismo, y esto es lo que hemos hecho toda la vida, pero hoy en día hay sistemas, aplicaciones, sistemas de evaluación online que lo monitorizan de forma muy objetiva, no introducen, hay algo de error, pero no introducen el error, el factor humano del cansancio, de postergar el registro a última hora del día, y podemos tener un registro de estas conductas, digamos, al momento, más objetivo. Esto es mejorar nuestro trabajo, porque evidentemente eso la máquina lo hace mucho mejor. El tema de los avances en las nuevas tecnologías son tan rápidos, vamos un poco a remolque, o sea, vamos apagando fuegos. Es decir, están habiendo muchísimas noticias alarmando acerca de ciberataques, acerca de usos indebidos, no éticos o con uso comercial por parte de grandes empresas para luego esa información comercializarla o hacer uso de ella. Es decir, están habiendo muchas amenazas a la protección de datos, a la confidencialidad, al anonimato. Entonces, ¿qué están haciendo los legisladores, los gobiernos europeos, español, de cada comunidad? Pues reaccionando ante esto con nuevas medidas, pero vamos un poco sobre la marcha. Es decir, nos vamos dando cuenta que es necesario mayor grado de protección, mayor grado de encriptación de la información que se maneja en Internet, porque hay una gran desprotección, mayor grado de servidores seguros, consentimientos informados absolutamente, ¿cómo decirlo?, expresos o explícitos. Es decir, pero vamos un poco a remolque, pero porque va muy rápido todo. Las nuevas tecnologías, o sea, surgen, se desarrollan productos, vamos a poner, por ejemplo, a sistemas de comunicación, ¿cómo decirlo?, no sé cómo llamarlo para no decir una marca, sistemas en los cuales te puedes comunicar con otra persona por videollamada. Los hay diferentes, ¿no? Bueno, pues tú te pones ahí a hacer una conversación con alguien de tu familia y puede ser que haya alguna violación de la protección de datos, etcétera, pero bueno, es una conversación Pero imaginemos hacer una terapia, una evaluación psicológica en ese entorno, en el entorno de una videollamada con cualquier producto de los comerciales, gratuitos o lo que sea. Bueno, pues no sabemos con esos datos que se está haciendo. A veces firmamos la protección de datos o los avisos que nos da de forma automática. A veces nos dicen, ¿me das permiso para compartir toda esta información para no sé qué producto comercial? Entonces, digamos que vamos un poquito a remolque y va todo tan rápido que muchas veces pues, nos metemos en usos
hacemos uso de herramientas que se han desarrollado muy rápidas sin saber muy bien qué implicaciones puede tener. El caso, no sé si podemos decir marcas, pero sí, de WhatsApp, bueno, es algo súper extendido. Bueno, pues de repente uno dice, bueno, pues esto que yo estoy haciendo aquí con otras personas será seguro, no puede caer en malas manos, etcétera, o el uso que se hace en las páginas web de las cookies para coger información y luego utilizarla comercialmente para mandarte, bueno, pues este tipo de cosas, vamos totalmente a remolque y nos afectan a la evaluación psicológica, pero tenemos que ser mucho más cautos porque manejamos datos de salud de alta seguridad, es decir, manejamos un material muy vulnerable. Yo pienso que el potencial que tiene la evaluación en línea, por ejemplo, es en el ámbito de la promoción de la salud y la prevención, promoción de la salud, prevención de la salud mental, sin ninguna duda, es decir, el desarrollo de competencias, el desarrollo de recursos personales. Estoy pensando en el ámbito educativo, escolar, que es el ámbito por excelencia donde realizar prevención y promoción de la salud. Evidentemente creo que es un gran potencial, porque hay los chicos están en centros donde se abordan diferentes competencias y una de las que tiene que ser importante son las competencias socioemocionales, los recursos personales, las fortalezas que te preparen para la vida. Entonces, ámbito colegio, instituto, universidad, me parece fundamental. Los demás también, pero en ese me parece como que tiene un gran potencial porque además en muchos de estos contextos el uso de las nuevas tecnologías es algo habitual. Pensemos, por ejemplo, en la universidad. Los campus virtuales existen, todo el mundo se comunica por medio de ellos, de modo que es una herramienta. En los institutos y en los colegios cada vez más. En otros contextos, vamos a pensar en el ámbito ya fuera del ámbito educativo, el ámbito adulto, laboral, evidentemente también puede ser una herramienta interesante, o en personas mayores. Pero yo creo que donde mayor potencial puede tener es en ese ámbito de promoción y prevención de la salud, y luego también en el ámbito sanitario, es decir, en el más de atender a enfermedades de salud física o en problemas de salud mental ya serios que necesiten atención, tanto desde el punto de vista de la evaluación como de la monitorización del tratamiento. O sea que yo creo que tiene mucho potencial. Muy buena cuestión porque está medio, bueno, o sea, no está del todo resuelta. Existe en algunas comunidades, o sea, de alguna forma, de forma implícita, casi está extendido que existe un protocolo cuando hay sospecha de que un menor tiene riesgo suicida. El protocolo está establecido, el orientador ha de derivar a salud mental y en salud mental debe ser evaluado y puesto en tratamiento si es necesario. Bueno, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, tenemos una, es como, ¿cómo decirlo? No es una ley, es un protocolo que han firmado diferentes consejerías, sanidad, educación, un protocolo donde deja esto por escrito y con una toma de decisiones muy clara. Si es detectado, si hay sospecha, el orientador profundiza en la evaluación y lo deriva a centro de salud mental y el centro de salud mental actúa. No todas las comunidades tienen este protocolo, pero esto está publicado en diciembre de 2017 y es extrapolable a cualquier comunidad, pero cada comunidad tiene su propia historia. Entonces, eso está ya establecido. Entonces, cuando nosotros en los centros entramos a hacer algún tipo de actuación, de investigación, de estudio, de lo que sea, la ética y deontología, el cumplimiento de la ley del menor, nos obliga, y eso está todo en los consentimientos informados que firman todos, nos obliga, en caso de que salte la alerta de que hay riesgo de suicidio, a comunicar al centro, al orientador, que hay un alumno, del cual seguramente nosotros no podemos saber su nombre ni su identificación, pero sí el alumno que se corresponde con un código, el fulanito, que está en riesgo, por favor actúen. Es decir, eso es lo que se tiene que hacer. Un problema que está relacionado es el tema del riesgo de. Esto, como siempre, en el ámbito de la psicología y de otras áreas, bueno, tenemos que barajar el riesgo, cuándo existe el riesgo y cuándo hay ausencia de riesgo. Es decir, hay niveles y evidentemente un chico que ha tenido alguna idea, algún deseo de desaparecer, de quitarse del medio, frente a uno que ha tenido ideas de suicidarse activamente, frente al que ha tenido un plan, tengo un plan de cómo hacerlo, frente al que ha tenido algún intento, aunque haya sido fallido,
el grado, el riesgo de suicidio cambia. Claro. Y aunque no hay objetividad total, pero evidentemente cuanto más acumules puntos en esta escala progresiva y creciente, más riesgo hay de suicidio. Este es un tema muy interesante porque aquí hablamos del sobrediagnóstico y el infradiagnóstico, que se da, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, en el ámbito, por ejemplo, oncológico, con el tema de las revisiones, con el tema de las revisiones preventivas para detectar pues, diferentes tipos de problemas de tumores. Hay un riesgo de sobrediagnóstico. Si preguntamos a todo el mundo, van a aparecer algunos falsos positivos, que finalmente no tenían tal riesgo o era menor. Pero en un problema de estas características, como pasa con el cáncer o como pasa con otros problemas de salud pública, aquí sí que conviene intentar que no se escape nadie, aunque haya algún falso positivo, y si alguno entra por error, no es tan problemático. Esta es la estrategia que se sigue, por ejemplo, en el cáncer, y en el suicidio debemos seguir la misma. Sí. En otros problemas, no sé, vamos a pensar, por ejemplo, fobias específicas. Yo creo que el trastorno de alimentación es otro de los problemas, ¿verdad? También. Es decir, hay grados. Sí. Fobias específicas. ¿Pasa algo si alguna persona con una fobia específica a las arañas no es detectado a tiempo? Probablemente, es poco probable que esto tenga un impacto en su vida comparable al suicidio, que amenaza de integridad física, o a trastornos de la conducta alimentaria, o a problemas de consumo abusivo, de alguna sustancia, lo que sea. O sea que sí, que aquí un poco el tema ese, no sé, igual es pronto para hablar de sensibilidad, especificidad, pero son conceptos importantes a la hora de detectar problemas. Si hablamos de que más o menos, así de memoria, aparecen pues en torno al 14% con ideación suicida, más o menos la mitad con planes de suicidio y más o menos la mitad de esta cantidad con intentos de suicidio, en torno al 4% prevalencia vida y más o menos la mitad, es decir, si hemos dicho 14, 7, 3,5, pues cuando decimos prevalencia en los últimos 12 meses baja un poquito a la mitad, son 7, 3,5 y 1 por ahí. Eso cuando hacemos las encuestas, cuando nos vamos a hacer las entrevistas diagnósticas para ver si realmente esa sospecha se confirma, algunos casos desaparecen, pero las estadísticas son bastante parecidas, es decir, la identificación mediante cuestionario autoinforme se corresponde bastante con la entrevista diagnóstica. Es decir, cuando una persona dice que ha pensado en suicidarse o que tiene un plan, es decir, no suele ser un falso positivo. Es más, lo que sí nos hemos encontrado es gente que dice que no quiere contestar, damos esa opción, no quiero contestar, no quiero contestar, no quiero contestar ni de ideación, ni de plan, ni de intento. Estas personas, cuando evaluamos, cruzamos resultados con indicadores de sintomatología emocional, problemas de conducta, etc., tienen tanta gravedad, tanta sintomatología como los que han dicho que sí que tienen esta ideación. Por tanto, decir que no o no contestar a la pregunta también puede ser indicativa de que puede necesitar ayuda. Y la OMS nos dice que la principal medida de prevención es preguntar. Frente a la creencia o al mito que puede existir de que no hay que preguntar sobre suicidio porque puede incitar a personas que nunca lo habían pensado, ahora voy a interesarme por el suicidio y voy a ver si me estudia de alguna forma. No, todo lo contrario, preguntar es la principal medida de prevención. Otra cosa son cuestiones que ocurren en las redes sociales, en diferentes foros, a través de internet, en donde hay gente que se dedica, igual que los trastornos de la alimentación, a explicar métodos para purgarse o para controlar el peso. Pues en el suicidio también hay gente que se dedica a hacer este tipo de cosas. Porque nos hemos encontrado que hay, aunque lo que aparece, lo que encontramos con el lápiz y papel tradicional se parece mucho a lo que encontramos con las evaluaciones online, hay un cierto efecto a ser más sinceros en las evaluaciones online. Hay como menos deseabilidad social en las evaluaciones online. Es decir, por eso de estar delante de un dispositivo, de una máquina, la gente suele mostrar menos deseabilidad social
que en las pruebas de lápiz y papel, donde quizás, son hipótesis, no tenemos claro por qué se da esto, uno piensa que lo que deje escrito alguien lo va a leer, mientras que lo que dejas en la nube desaparece cuando lo envías y dices, bueno, esto es más privado, y entonces vemos que las puntuaciones en los diferentes indicadores son más altas a través de Internet, ligeramente más altas. Por tanto, lo que nos está diciendo es que la gente probablemente se siente menos intimidada, más segura que en el contacto personal. Pero también hay casos de lo contrario, de gente que no se siente cómoda con las nuevas tecnologías y prefiere una persona, un ser humano con el que hablar y con el que comentar. Lo que no nos planteamos de alguna manera, aunque también se está haciendo, es sustituir, por ejemplo, las entrevistas personales por entrevistas telefónicas u otra modalidad. Eso se hace a veces, sobre todo en investigación, pero creemos que ahí sí que es importantísimo, pues eso, analizar el lenguaje corporal, no verbal, me parece importante. Pues nuevamente es una pregunta buenísima, porque digamos que son las cuestiones clave de esta historia. Verdaderamente ahí nosotros, por ejemplo, a nivel de estudio de investigación, prácticamente no hacemos una devolución a los chicos de la información de forma informe automatizado o algo parecido. Cuando hay sospecha de problemas, se nos han dado dos casos: o entrevistamos a estos chicos y de forma personal hablamos con ellos, o a través del centro del orientador se les comunica que hay un problema y hablan con ellos. En el ámbito clínico, cuando incorporamos la evaluación online, la utilizamos, pero la devolución la hacemos en persona. Pero hay otra posibilidad que también se está utilizando, sobre todo cuando se hace terapia online, que existe también, que es, sí, devolver la información en forma electrónica, como informe más o menos automatizado, y poner a disposición de la persona la posibilidad de hablar con alguien, vía telefónica, vía chat, vía... Es decir, que haya un terapeuta en la distancia para resolver dudas, para puntualizar, para contextualizar, para... Pues porque, claro, que te devuelvan una información, supongamos que es una información importante, relevante, que indica algún tipo de dificultad seria, pues debe de ser muy angustioso, ¿no? Sí, es traumático, ¿no? Sí, entonces todo el tema online lo que se soluciona siempre existiendo, hay terapeutas, pero es verdad que a nivel de teléfono, online, chat, etc. Nuevamente es posible que no sea, desde mi punto de vista, lo ideal. No es lo ideal. Incluso aunque tuviéramos un sistema de videoconferencia seguro, fiable, pues nos estamos perdiendo cosas. Es decir, porque hay cosas que aunque nos estemos viendo medianamente, nos estamos perdiendo. Me estoy refiriendo a incluso a elementos, aunque no sé si quedará muy bien, que tienen que ver con el olfato, con el calor, con una cuestión un poco más primitiva, pero que son elementos no verbales muy importantes a tener en cuenta y a cruzar con datos que son más de tipo verbal. Hemos encontrado a veces con la preocupación y el riesgo de que de intentar, a la hora de las detecciones de personas con problemas psicológicos, hay que ser muy cautelosos, porque si cada vez que hacemos una detección en el ámbito escolar de problemas de tipo emocional, simplemente ansiedad y depresión, aparecen en torno al 20% de chicos. Si ese 20% de chicos, supongamos, automáticamente fuera derivado al centro de salud mental, supondría un colapso, porque verdaderamente los centros de salud mental están saturados y solo se atiende a las personas con problemas más graves, vamos a decirlo así. Las sintomatologías leves o moderadas no son atendidas. Deberían, pero no son atendidas. Entonces, esa es una primera cuestión que tenemos que ser siempre muy cautelosos, filtrar muy bien y según qué problema sea, nos podemos permitir que entren más falsos positivos o ser mucho más duros a la hora de esa detección, ¿no? Y que solo sean los más graves, por decirlo así. Durante todo este tiempo hemos abordado problemas emocionales, sí, suicidio, alguna resistencia por parte de centros y tal, por falta de conocimiento, pero más o menos solucionado. Hemos hecho estudios también de nuevas tecnologías, es decir, de uso problemático del móvil, de internet, de videojuegos,
y es una muy buena forma de evaluar estas cuestiones, aunque sea justo con aquellas cosas que te están generando los problemas, ¿no? Por decirlo así. No sé. Probablemente. Y probablemente porque por más resistencia que podamos tener, incluso miedos acerca del papel que puede jugar el psicólogo si hay máquinas, inteligencia artificial que hace algunas cosas mejor que el humano, pero se están desarrollando equipos, software de reconocimiento facial espectaculares. Es decir, se están desarrollando sistemas de monitorización portátil para registrar prácticamente cualquier respuesta fisiológica. Yo creo que no amenaza el trabajo del psicólogo, honestamente. Creo que lo va a mejorar, porque tiene que haber psicólogos detrás de todos estos aspectos, desde mi punto de vista. Pero sí que es cierto que todos estos desarrollos van muy rápido y probablemente la inteligencia artificial va a ser capaz de mantener una conversación con una persona y de identificar emociones negativas o gestos o movimientos que pueden estar indicando algún tipo de problemática. Evidentemente sí. Que al ojo humano posiblemente escapen. Hay que calibrar todo esto, hay que compararlo, hay que verlo, hay que mirarlo muy bien, pero yo creo que puede mejorar nuestro trabajo, porque detrás de todo esto tiene que haber modelos, tiene que haber evidencias, o sea, que no es tan sencillo. Pero que las nuevas tecnologías o sea, están ahí y han venido para quedarse, y algunas cosas las hacen mejor que el ser humano, sin ninguna duda.